De nuevo, pues seguimos aquí. Nosotras somos Estefanía Sea y Patricia González, creadoras de, bueno, Estefanía es la creadora de la revista digital completamente gratuita Bicicleta de Papel. Yo soy la editora y funciono como relación pública y tráeme café. Así que si a alguien se le antoja, soy buena para llevar café. Básicamente este va a ser un espacio para poder hablar un poco desde el punto de vista de edición, de proceso editorial, acerca de cómo se debe de manejar o cómo pretendemos nosotras manejar de una manera positiva y también oportuna y también dedicada la inclusión de niños y niñas dentro de la literatura infantil como un reflejo de la actualidad, es decir, no solamente como un tema político, sino como un fenómeno actual donde todas las personas tenemos derecho de ser visibilizados y que también existan materiales artísticos que van dirigidos hacia nosotros o hacia aquellos que tienen una peculiaridad en la manera en la que viven. Y bueno, para esto le voy a ceder la voz a Fanny. Bueno, gracias por acompañarnos el día de hoy. Vamos a hablar sobre, como bien menciona Patti, sobre el tema de la inclusión. Y creo que es muy importante que hablemos de este tema porque es un tema súper polémico. Las personas actualmente suelen decir que hay la inclusión forzada y este tipo de temas, y se abre un debate, entre comillas, sin embargo, sin comprender realmente lo que es la inclusión, ¿no? Para nosotros, la inclusión dentro de la literatura en general tiene que ver con cómo integramos ciertos grupos o personas que son distintas de manera normal, para que estas personas puedan tener lo que es el acceso a recursos, a la atención, e inclusive que dentro del contexto de la literatura puedan sentirse representados o tienen una voz y un voto. Esto es muy importante porque vivimos en una sociedad pluricultural. No podemos negar la existencia de personas que son diferentes a lo que la normativa social nos exige. Por ejemplo, y quiero dar específicamente aterrizarlo en la situación de México y hablando del hecho de que nosotras abarcamos literatura infantil, sobre ciertos datos duros para que entendamos por qué es importante de que hablemos de la literatura inclusiva. En México, según las estadísticas del último censo del 2020 por la INEGI, hay 38.2 millones de niños de 0 a 17 años, de los cuales 49% son mujeres y el 51% son hombres. De este número, 7.8 de ellos tienen alguna discapacidad, ya sea física o neurodivergente. Y de los 38.2 millones de niños, el 5.2 de las niñas, niños y adolescentes de 13 a 14 años hablan alguna lengua indígena y el 1.7, por lo menos de ellos, son afromexicanos o afrodescendientes. ¿Por qué hablamos sobre estas estadísticas? Una vez más, retomando el hecho de que hablamos sobre la inclusión y de hecho hablando una vez con Patti, a veces las personas piensan que la inclusión se limita meramente a hablar sobre cuestiones de género, romper estereotipos o los miembros de la comunidad LGBT, los cuales sí son muy importantes que se mencionen y sean representados dentro de la literatura. Sin embargo, también queremos, por lo menos desde nuestro punto, desde nuestra trinchera como editorial, hablar sobre los otros grupos vulnerables que deben ser representados dentro de las artes, no solamente de la literatura, que son, por ejemplo, grupos indígenas, personas con una discapacidad diferente, ya como mencionamos, física o neurodivergente, y que también hablemos sobre personas que viven en situaciones específicas familiares muy diferentes a las que solemos hacer. ¿Sí? Les invitamos a que este diálogo, porque al final de cuentas los vamos a invitar a que nos crean preguntas, comentarios sobre este tema, porque sabemos que a veces el tema se presta a que sea un diálogo abierto donde podamos estar todos con una perspectiva un poco abierta. Bueno, pues aprovecho, ya hablamos acerca de lo que es la inclusión. A grandes rasgos viene siendo esta idea que tenemos sobre hacer que todas las personas que han sido invisibilizadas de manera sistemática
puedan encontrar su espacio en la representación dentro de las artes, específicamente la literatura. Su importancia es a causa de que todas las personas, siendo pluriculturales, viniendo de espacios sociales distintos y viviendo en momentos históricos diferentes, nos encontramos con una brecha enorme donde hay ciertas cosas que se visibilizan y otras que no, lo que promueve en estas personas que cuentan con algún tipo de capacidad diferente, que no se sientan representadas, no se sientan visibilizadas y que al mismo tiempo no tengan oportunidad de soñar. Eso es lo más importante. El arte nos invita a soñar de una manera diferente. ¿Cuántos de nosotros no hemos visto algún espacio donde hay un niño escritor o donde se habla de una persona que comenzó a escribir novelas y toda la historia empieza a formarse en nosotros y nos representa? O también cuando empezamos a ver niños de diferentes colores, tamaños, estaturas, de cabello, de piel, de morfología, etc. Por eso es tan importante la representación, porque si no se visibiliza es como si no existiera. Dentro de la sociedad la invisibilización incluso se ha practicado como una manera de abuso, como le ha pasado a mujeres, como le ha pasado a personas de la comunidad o como lo han vivido personas que tienen ciertas ideologías políticas. Por eso es tan importante hablar de inclusión en la literatura, porque los niños son un sector vulnerable y más aquellos que están en búsqueda de su identidad y no encuentran su representación. Así que ahora vamos a contestar un poco la pregunta de si hemos sentido nosotras lo que es la inclusión forzada, porque también ha pasado. Piénsenlo en su mente, en algún momento han visto una serie, una película, leído un cómic, han enfrentado una novela y dicen, ¿por qué fregados este personaje específicamente tenía que tener un trastorno mental, una pérdida de algún miembro de su cuerpo, si era completamente innecesaria para la trama? Bueno, ahí es donde encontramos la inclusión forzada. La inclusión forzada a veces también puede recaer en el abuso del uso de la frase inclusión forzada. Y esto tiene que ver, por ejemplo, estaba leyendo un artículo donde hablaba sobre cómo hay un alto porcentaje de chicos, de niños y adolescentes que, dado al hecho de que ya tienen un poco más de acceso a la información, para ellos es un poco más fácil entrar en internet y decir, tengo esto, soy miembro de esto, y tiene que ver responder la pregunta que todos nos hacemos en nuestra juventud, e inclusive lo hacemos todavía al día de hoy, de quién soy, qué soy, y querer ponerle un nombre a esto, ¿no? Y sobre todo, cómo existe la figura adulcentrista que le dice al niño, tú no puedes hacer esto, y no puedes hacer esto, como si el niño no pudiera generar este mismo tipo de preguntas filosóficas sobre su propia existencia desde la temprana edad. Es ahí donde podemos encontrar el adulto que pone la barrera de tú no puedes decidir por tu cuerpo, tú no puedes decidir quién eres, no puedes decidir tus gustos. Y también presentamos el adulto que es un poco más abierto al diálogo de, ok, tú eres esto, pero ¿por qué? O sea, ¿cuál es el acercamiento, no? Es donde yo quisiera resaltar el hecho de que a veces se abusa de la inclusión forzada. Dentro de la literatura encontramos muchísimos temas de cómo se trata la inclusión. Hay temas que son muy sencillos o muy sutiles a la hora de presentarlos. Por ejemplo, retomemos alguna serie donde hayamos visto un personaje que es de color, pero el entorno del personaje no tiene que ver, o sea, la vida del personaje no tiene que ver con que es de color, sino todas las cosas que te hacen una persona. Entonces, el hecho de que tú veas un personaje de color que está enfrentando una situación y que tú te puedas sentir representado con la situación que está pasando esa persona, y dices, ok, sí es importante que, o sea, entender que al final de cuentas, a pesar de que sí tenemos personas que tenemos diferentes necesidades, requerimientos o voces, al final de cuentas todos somos personas, ¿no? O sea, lo que al final debe importar es eso. Y en este caso, y el principal problema que yo consideraría que podría ser la inclusión forzada es una realidad
que hay personas que debido a que son diferentes a la sociedad sufren ciertas circunstancias discriminatorias y como bien lo dijo Patti, existe de un abuso sistemático a raíz de esto, pero también que esto no sea, por ejemplo, la principal cuestión del personaje. Creo que cuando estás una y otra vez, ya es cuando podemos hablar como de una inclusión forzada. Revictimizar a la víctima en caso de que hayan sufrido alguna pérdida o algo. También pasa mucho de que hay personajes que están dentro de alguna situación de guerra o de violencia y de repente reciben un balazo, no sé, una situación súper extrema, y todo el tiempo el personaje se trata de eso. Si bien los traumas son muy entendidos en la psicología del personaje y son parte de la función narrativa que nos puede invitar a verlo, a que sea emocionante o a que sea interesante, también estamos plagados de adultos que no necesariamente ponen atención en lo que las infancias y las juventudes están consumiendo. Y lo que hacen es que ellos ven representada no sé, a una persona de color, a una persona hindú, a una persona árabe, como si todo fuera multicultural en todos los espacios todo el tiempo. Y bien, vivimos en un mundo globalizado, pero a veces los padres con una sensación de quiero que mi hijo tenga estos valores, los llevan a este espacio completamente irreal y no funciona como un buen catalizador para las infancias y las juventudes porque no lo están integrando a su vida de una manera natural. Y por otro lado tenemos a los padres que dentro de situaciones específicas, ya sea que viven en modo supervivencia o realmente no les interesaba tener una familia, invitan a sus hijos a que se acerquen a cualquier cosa menos a la realidad familiar para tener tiempo para ellos. Entonces les compran cualquier libro, les compran cualquier videojuego, los exponen a cualquier cosa en videos. Y bien, si la inclusión se vive para que incluso puedan las personas que no somos parte de la comunidad, de personas que tienen problemas neurodivergentes o que tienen problemas psicomotrices o motrices, por alguna razón, pues lo quieren ver de una manera natural, pero al mismo tiempo si no tienen conciencia cómo están tomando estos temas. Ojo, no estamos intentando moralizar, esta es una mesa de diálogo, es pensar si realmente todo lo que nos están construyendo políticamente, es que siempre tiene que haber una persona que tenga un fallo en el cuerpo, una persona que sea de color diferente y obviamente vamos a meter una persona asiática porque si no, no somos incluyentes. Entonces, si jugamos las cartas de vámonos a lo fácil para que funcione, en lugar de explorar los verdaderos problemas, la verdadera forma de presentar de manera orgánica y natural dentro de un texto a estos personajes, pues vamos a seguir estereotipándolos y de alguna manera aquellos que no pertenecen a la comunidad incluso los van a tomar de broma porque ya ha pasado en redes sociales, no perdona a nadie, y ahí en el tianguis del mundo de repente suceden muy desafortunadas adaptaciones de libros, de cómics, de lo que sea, y quieren utilizar esta inclusión por el hecho de que es una situación política y ahora todos tenemos que ser incluyentes a fuerzas, empieza a volverse una situación de burla y en lugar de realmente darle el espacio mental que deberíamos de tomarnos estos 5 minutos de pensar realmente de las representaciones de lo que es lo multicultural y lo plural, pues nos empezamos a burlar. Pues yo también lo he hecho, no voy a decir que no voy a quitarme del foco. ¿Por qué? Porque de alguna manera todas las personas que están inmiscuidas en asuntos creativos tenemos o intuitivamente o por estudio formal el conocimiento de que los personajes tienen que tener cierta originalidad, no en el sentido de que no se parezcan a otros, sino que entre más humanos, entre más bien construidos y más redondeados, representan incluso a otras personas y las visibilizan. Entonces la responsabilidad que tienen aquellos que están al frente de la difusión de esto es enorme, pero en realidad ahora se ha convertido en un asunto de números. Este espacio básicamente
básicamente es como para reflexionar eso, si realmente estamos fomentando una serie de números para que se siga vendiendo en rápido, para que se siga consumiendo en ya, porque no nos va a esperar el mañana. Y la idea también es pensar, ¿podría la inclusión ser mejor asimilada desde la lectura temprana? O sea, realmente los niños que son expuestos a textos, a caricaturas, a cómic, a novela gráfica, que sean más conscientes, realmente los están preparando para ser unos ciudadanos integrales dentro del conocimiento de la inclusión. Creo que es más fácil que un niño acepte una realidad diferente a la suya que un adulto. Porque un adulto ya tiene su manera de, digamos, su visión del mundo construida. Y cuando se ve que enfrentado a una situación ajena que lo choca por completo, a veces es muy difícil que te deconstruyas el universo y aceptes como de, un ejemplo es muy sencillo es, a veces uno como niño o adolescente llega con sus papás y le dice, me gusta esto. Y no nos vayamos a preferencias de género, a veces simplemente llegas y dices a tu papá que le gusta escuchar a José José y dices, a mí me gusta My Chemical Romance y Kiss. Y el papá se queda así como de, ¿qué? Y o sea, desde algo tan pequeño puede hacer un cambio grande para los papás. No digo que los adultos no puedan reconstruir su visión. Sin embargo, para un niño es un poco más fácil. Y un ejemplo es, bueno, en el caso de que nosotros nos ha tocado trabajar con niños de diferentes situaciones, pues a veces es más fácil que un niño te llega en la escuela, es que tengo un compañerito que sus papás están divorciados. Y si se recuerdan, hace 15, 30 años, si un niño decía, es que mis papás están divorciados, era como de, ay no, los papás de Pedrito son divorciados. Y ahora hasta, pues sigue siendo un proceso difícil para las infancias, una separación de padres. Sin embargo, creo que lentamente se va haciendo. Y se va haciendo a raíz de las necesidades de los niños. La importancia de que se tomen desde la temprana edad, uno, es que el niño tenga las herramientas necesarias para cuando crezca, de aceptar que la sociedad puede presentar diferentes cambios o que es diversa y por lo tanto no solamente se acepte a sí mismo, sino acepte lo demás y pueda apreciar las cualidades de otras personas que son diferentes y que pueden enriquecer a otras, es muy importante. Por eso es importante que se tome desde la literatura y los acercamientos de la literatura. De hecho, quisiera hacer un ejemplo súper rápido. Este libro se llama, aquí estamos, es del escritor Oliver Jeffers. Y este libro fue escrito específicamente por el autor para su hijo. Entonces empieza a explicarte cómo funciona el mundo desde el universo, la Tierra. Y hay una parte muy bonita que a mí me gusta, donde el autor le menciona a su hijo, que todavía no nace, sobre cómo el mundo es diverso en todas las personas. Y tiene 2 páginas, entraré por ahí, donde te presenta una multitud de cuerpos. Y no solamente de cuerpos, sino te muestra personas de diferentes razas, credos, cuerpos, o sea, y dentro de la literatura es muy acta, está hermosa esa ilustración, y él simplemente dice, la gente es diversa y se acabó. O sea, no hace un meollo así enorme, y a veces el error que cometemos todos nosotros cuando hablamos con alguien más joven es querer justificarle, ¿no? Explicarle con peras y manzanas, cuando con un lenguaje tan sencillo como puede ser la ilustración, es decir, somos diversos y se acabó. Y el niño se va a quedar, ok, no te va a pedir varias explicaciones. Obviamente hay niños que sí te dicen por qué. Pero el lenguaje, mientras más sencillo sea, más fácil es para que lo acepten. Entonces hay diferentes escenarios así. Entonces creo que es muy importante que desde temprana edad hablemos con normalidad y sin miedo sobre la diversidad que existe en las personas y en las culturas, etcétera, etcétera. Esto porque también le ayuda a veces a los papás que se ven con una situación y cuando ven niño, lo natural es que lo acepta y dice,
pues no era tanto rollo, ¿no? O sea, no había tanto problema. Y bueno, eso es más o menos la importancia de por qué se tiene que hablar desde las infancias. Un niño, como mencionábamos en la mesa anterior, a veces tiene la mente muchísimo más abierta a un adulto. Básicamente esta mesa la pensamos como un detonante para todos aquellos que tengan la oportunidad de poderla escuchar o de poderla ver en sus casas, para que reformulemos y repensemos desde dónde estamos viendo la inclusión y para qué la estamos utilizando. Si es una cuestión política o realmente nos estamos sensibilizando. El arte es la mejor oportunidad que tenemos para sensibilizarnos al mundo. Una persona que vive sin arte es una persona que ha perdido un poco de su humanidad, porque algo que nos caracteriza como humanos es el sentido de nuestra creatividad. Si lo podemos pensar, si lo podemos imaginar, lo podemos hacer. Nosotros somos la cúspide de una imaginación activa de cientos de años que nos ha llevado a vivir de esta manera. Si bien es para nuestro bien, también ha resultado en la suma de un montón de prioridades y de no prioridades. Entonces, como una sociedad fértil que creó todo esto, pues replantearnos el hecho de qué tanto estamos visibilizando en nuestras obras artísticas a aquellos que también quieren ser representados, pues es importante. Y podemos preguntarnos, ¿por qué una persona que no pertenece a la comunidad LGBT, por qué una persona que no es neurodivergente o que tiene algún tipo de discapacidad motriz podría presentar un personaje de este tipo si no es parte de esto? Bueno, el hecho es que la libertad de expresión nos lleva a empatizar y crear fórmulas y formas artísticas que nos permitan también hacer que los demás se identifiquen con nuestra obra y que nosotros mismos ampliemos nuestro universo a la diversidad. ¿Por qué? Porque de alguna manera políticamente estamos en una especie de huevo mental que se llama burbuja epistémica, donde solamente somos el reflejo de todas aquellas cosas que queremos. Solo lo que queremos y lo que deseamos es lo que nos regresa el algoritmo. Solamente lo que buscamos es lo que vamos a encontrar. Pero si no sabemos que no sabemos, y si no sabemos buscar lo que queremos saber, va a ser más complejo. Por eso nosotras aprovechamos estos espacios para poder hablar de estos temas que nos permitan saber que no sabemos y detonar en nuestra mente una fórmula para querernos informar y conocer de aquello que no sabemos, con el hecho de humanizarnos y ser un conjunto de personas que realmente creen en una sociedad. Y también pues aquí les tenemos otros ejemplos activos de otros libros súper bonitos. Si se quieren acercar al final a ver los libros, no creo que tenga problema, Juan. Nada más para que los puedan checar. Es que están muy bonitos. Son libros para niños que abordan estos temas. Bueno, no los tengo, pero algo que sí, por ejemplo, bueno, dentro de la inclusión hay dos cosas que a mí me gusta mencionar. La inclusión dentro del tema y, súper importante y a veces dejado de lado, la inclusión en el formato en que la historia es presentada. Específicamente, por ejemplo, este caso muy bonito se llama Alma y cómo tuvo su nombre, y es de una escritora peruana. El tema podría ser inclusive en el aspecto de que Alma está aprendiendo, tiene un nombre larguísimo como todos los latinoamericanos, ¿no? Tiene bla, 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 y le empieza a preguntar a su papá por qué tiene un nombre tan largo, ¿no? Y el papá le especifica de quién, como todo latinoamericano, tiene el nombre de alguna mujer de su familia. Entonces, el papá le cuenta la historia familiar. Y un tema inclusive puede ser la figura de la mujer fuerte latinoamericana. Pero lo que a mí me gusta más recalcar de este libro es que es de una editorial que se llama Sensei. Es una editorial norteamericana que es en braille. O sea, esta editorial se encarga de presentar los libros en braille, porque también es importante que, tal como lo menciona el artículo 30, si no mal recuerdo, de la Comisión de Derechos para las Personas con Discapacidades, es que los niños y adolescentes tienen derecho al acceso al arte.
¿Y qué es un ejemplo de esto? Los formatos, para que los chicos puedan leerlo, ¿no? Y no solamente en lengua braille porque bueno, no sé si algunas personas sepan, hay un gran aspecto de debilidad visual, personas que están completamente ya han perdido la vista, a personas que tienen visión un poco más débil, y de hecho también la Comisión de Libros Textos Gratuitos, no sabía si ustedes tienen conocimiento, tienen un catálogo de libros en braille y con letras más grandes para este tipo de personas y niños puedan tener acceso a la literatura. También es importante en el formato que hablemos sobre editoriales que están presentando proyectos donde el idioma, la lengua en el que viene o es maya o es náhuatl, porque también hablemos de la inclusión en las lenguas indígenas sobre un porcentaje grande, porque también existe el abuso sistemático que obliga a que las personas pierdan sus lenguas originarias. Por ejemplo, el maya es la segunda lengua indígena que se habla mayormente en el país, sin embargo, cada año pierde un número grande de hablantes. ¿Por qué? Porque la sociedad le impide a las personas que puedan expresarse dentro de la sociedad con su lengua, como si fuera el hecho de que tú hables náhuatl, zapoteco, maya, lo sea, eres menos persona o no sabes escribir. Y un ejemplo clarísimo es el acceso que tienen las personas de estos grupos a la educación media superior, o simplemente a la educación superior, solamente porque no hablan español. Sin embargo, son personas coherentes con pensamientos como todos nosotros, y ahí también hablamos de la importancia de la inclusión y el hecho de que estamos hablando de la aceptación de los mismos grupos indígenas en México, que existen niños que son indígenas y que puedes hablar con ellos, interactuar con ellos. Por ejemplo, pensemos en todo el típico ejemplo de que nos topamos en Facebook, donde alguien nos está diciendo, ay, es que los niños no juzgan ni nada, y ves a un niño de color jugando con un niño silla de ruedas, con un niño indígena, y eso es muy bonito, eso es la inclusión. O sea, al final de cuentas, me vale si eres azul, verde, gris, lo que sea. Todos estamos buscando un objetivo en común, ¿no? Ese es otro libro, este es Caperucita Roja en braille, ¿no? Y bueno, ese es el segundo aspecto. Me fui mucho por la línea del formato. De hecho, si hay alguien que está interesado en conocer más editoriales sobre el hecho de lenguas indígenas o así, se pueden acercar con nosotros. Hay un catálogo muy padre. Por ejemplo, la editorial Calatranca de España sacó en el 2015 una edición de Donde viven los monstruos, pero en náhuatl. Y está preciosa esa edición. ¿Y de España? Y de España. También hay no recuerdo muy bien el nombre de la escritora. Es una escritora se llama de Yamalpa, un pueblo indígena que está en Ciudad de México. Y ella tiene una editorial independiente, autogestiva, donde tiene un cuento infantil sobre los tamales, pero cómo los bebés se desenvuelven como tamalitos, y hablan sobre la importancia de hablar de temas indígenas, pero desde el punto de vista de los indígenas, porque siempre nos mencionan en libros de FEP, el mito del Popocatépetl, y o sea, es importante conocerlo. Sin embargo, hay una cuestión de poder donde nosotros como personas occidentalizadas pues debemos tener orgullo sobre las historias, pero ¿qué hay de las personas que realmente viven esas historias día a día, que realmente es parte de su cultura? Ellos tienen el derecho de hablar de sus historias, de hablar de sus tradiciones, y que nosotros tengamos el placer y el honor de que ellos nos compartan sus tradiciones. Eso también es inclusión. Bueno, para cerrar un poquito esta primera parte, y si tienen alguna pregunta, pues nos puedan preguntar. Si no, pues vamos a seguir platicándoles un poquito de los proyectos que conocemos. Parte de la inclusión es que solamente espacios privilegiados, que tienen dinero, que tienen contactos, han puesto el dedo en la llaga, desgraciadamente, son los más conocidos, instituciones, fundaciones. Básicamente muchas de las personas de pueblos indígenas o organizaciones sociales o civiles que apoyan a personas con discapacidad motriz, desde enseñarlos a utilizar una silla de rueda y conseguir dinero para poder financiárselos. Hay otras fundaciones
que recuperan el habla originaria de un pueblo, y muchos de ellos no tienen mucho dinero, ¿saben? Hacen unos esfuerzos titánicos para poder llegar a espacios donde se les tome en cuenta por la labor que hacen de rescate o de ayuda. Y desgraciadamente por eso podemos hablar de que España está más avanzado en ese nivel, porque ellos, siendo pues un país de primer mundo y también teniendo no tanto diversidad cultural como nosotros, ya que había muchísima diversidad en los pueblos originarios, pues han tendido a ver esto como una problemática y tienen como todos los recursos para poder encaminarse a ello. No es por demeritar el trabajo de los mexicanos, pero realmente no se toma mucho en cuenta lo que se está haciendo de este lado. Solamente para apuntarlo, bueno, el DIF de Jalisco es uno de los más grandes centros para educación con personas con algún nivel de autismo. Eso es algo que no saben muchos. Si les sirve el dato, bueno, pueden buscar el centro para el estudio de personas, o no me acuerdo cómo se llama, bueno, DIF Belénes, ese es el centro, es uno de los más capacitados. Respecto a los lugares con personas con discapacidad motriz, solamente hay fundaciones en iglesias, eso es lo más interesante que estuve encontrando. Los grupos en las iglesias que hacen oración para personas y enfermos, que se empiezan a hacer comunidad, pues entre ellos se ayudan a hacer uso de esta silla de ruedas, a buscar espacios donde dan rehabilitación. Incluso en estos espacios también es muy barato que te den atención psicológica, porque hay muchas personas que están trabajando para poder ayudar tanto a la salud física como a la salud psicológica. Si en algún momento lo requieren, bueno, busquen la línea de atención psicológica gratuita de la Universidad de Guadalajara, está a las 24 horas, esa atención a crisis. Y hay una fundación en el Hospital Civil que pueden donar, pueden buscarla como Fundación para el Hospital Civil, que ahí creo que son 2 o 3 las que están juntas, que reciben donaciones también para sillas de ruedas y también para poder conseguir terapias para personas que tienen alguna discapacidad motriz. Hablando de inclusión, y ahora que son fechas decembrinas, pues hay muchos espacios que buscan algo de ayuda. ¿Cuáles podrían ser? Bueno, aquí en el centro, yo solamente tengo localizados a las que he ido, son 2 asilos. Es el asilo de ancianos que está a una cuadra de la estación de Mexicalcingo, y bueno, lo pueden googlear ahí. Ellos pues aceptan donativos de cobijas y demás, porque ya tienen algunos donativos en especie, porque no tienen de todo. Y bueno, también a los ancianos, a los adultos mayores con problemas de movilidad, a ellos les brindan terapias para poderlos mover en la cama, porque luego pueden desarrollar otras enfermedades por postración. Y también ahí está el asilo de ancianas a 2 cuadras, se encuentran en ese espacio. Si necesitan el detalle, pues yo hasta les puedo pasar el número telefónico en caso de que quieran ayudar. Bueno, por el momento creo que vamos a abrir el espacio para preguntas y respuestas. Solo quisiera agregarlo súper rápido, y es una vez más retomando cómo se trata la inclusión dentro de la literatura infantil. Y algo que cabe mencionar es que muchas veces este tipo de temas se ven escritos a raíz de que el autor o el ilustrador se ve la necesidad de explicar la situación. Por ejemplo, a mí me gusta mucho tomar el ejemplo de Gusti, es un escritor del libro álbum, principalmente es ilustrador, argentino, que es padre de familia, y hace un par de años, bueno, ya tiene ratito porque ya está grande su hijo, nació su hijo con síndrome de Down. Entonces, pues obviamente entras como uno como padre entra como shock de ¿qué hago? ¿Cuáles son las herramientas, no? Y se dio cuenta que él en su trabajo día a día como ilustrador para niños no había una representación adecuada de este tipo de situaciones. Así que tiene un libro muy bonito que se llama Marco y Papá, donde él habla sobre su día a día con su hijo con síndrome de Down.
Y así como existe este caso del autor, hay diferentes personas que se han visto en la sociedad. Por ejemplo, hay un libro que se llama Mi mami tiene diferentes partes, que habla sobre una mujer que tiene trastorno de identidad disociativa y se ve en la necesidad de explicarle a su hija con un libro para niños por qué su mamá va a ser así a veces y va a ser diferente. Y así infinitos ejemplos, ¿no? Entonces, es importante que existan estos libros porque a veces la representación no solamente es para que el niño o la persona que lo lea se sienta identificado y entienda, lo que a mí me pasa es normal, estoy bien, no es el fin del mundo, sino a veces también es para que el padre, tutor o maestro que está viviendo una situación tenga las herramientas adecuadas para explicarle, por ejemplo, a otros miembros de su familia por qué un niño tiene autismo o va a comportarse de una manera, o por qué su hijo es así, y también es un freno para estas figuras adultas que empiezan a entrar en pánico. Y es donde empezamos a hablar sobre que la literatura para niños no necesariamente tiene que ser solamente para niños. A veces es el rescate del padre que está en un punto vulnerable, y a veces solamente cuando el adulto entra de pánico, me parece que es la primera vez o el momento más importante en el que siente la vulnerabilidad diaria que vive un niño, que no tiene las herramientas adecuadas porque aún no está preparado para tener todo el lenguaje físico en palabras para decir lo que está haciendo, y eso le pasa mucho a los adultos. Por eso también es importante el cómo se trata la trama. Y de hecho, no, o sea, a pesar de que mucha gente dice inclusión forzada, esta y griega, les puedo decir con pruebas en la mano. Por ejemplo, a mí me gusta leer libros en voz, puedes hacer narración oral. Y cuando yo checo mis estadísticas, me doy cuenta que los libros más buscados por adultos para narrarle a los niños tienen que ver con temas muy difíciles donde el papá a veces no sabe cómo explicárselo al niño y busca un libro. Y a nosotros nos ha pasado que a veces llegan los papás y nos dicen, oye, ¿qué tipo de libro me recomiendas para mi hijo que está viviendo esta situación en especial, ¿no? Entonces, dejemos de lado este miedo o este estereotipo o esta idea tan dañina que tenemos nosotros como adultos narcisistas, porque somos narcisistas, porque tratamos mal a las infancias, sobre que todo gira alrededor de nosotros, y bajémoslas como 2 rayitos en intensidad y abrámonos a la idea de que son estos libros y de estos temas necesarios para que los niños que existen ahorita, el día de mañana, no sean adultos con problemas psicológicos, emocionales o sociales porque no entendieron su realidad cuando eran niños. Qué fuerte. Qué fuerte, amiga, qué fuerte. Pues afortunadamente nos dedicamos a trabajar en esto para poder visibilizar estas cosas. No sé si tengan alguna pregunta o quieran hacernos alguna pregunta que podamos contestar. Hay que rolar un micrófono para allá, ¿no? Gracias. Hola, me imagino que ese trabajo con infancias y bueno, creo que el trabajo más difícil con infancias es con los papás de las infancias, ¿no? Con los padres de las infancias. Porque, como decían, una infancia puede entender que una persona le gusten ciertas cosas o sufra una discapacidad, pero los padres de las infancias aparentemente no. Entonces, ¿cómo gestionar esta lectura de libros para infancias? Cómo empezar a darlos de poquito a poquito para que se empiecen a leer sin tener como, por ejemplo, yo pienso mucho en los colegios, ¿no? Donde los padres empiezan como, están leyendo cosas que no son para su edad, ¿no? Cómo empezar a darlo y que pueda ser leído, porque, que pueda ser leído. Acabo de dar el mero clavo. De hecho, siempre decimos nosotras, trabajar con niños es fácil, trabajar con sus papás, ay no. Porque de verdad, hay gente papás hermosos, preciosos, que se desviven por sus niños y deconstruidos llegan a nosotras y es como, ay, por favor, señor, tenga más hijos. Y luego nos toca en otros casos, ¿no? A veces, ¿cómo decirlo? A veces uno tiene que ser sutil, muy sutil, porque, bueno, el primer consejo, cualquier libro que le vayas a sacar a un niño, siempre es adecuado que te estés consciente el tipo de lenguaje que ya maneja el niño
para saber qué tipo de literatura le vas a acercar. Por ejemplo, a un niño de 3 años no le puedes dar un libro de, por ejemplo, de Calvina de Calvo Foresti porque no te va a entender nada. Entonces es como de, ok, interactúo con estos niños, conozco cuáles son sus necesidades y capacidades en este momento para poder leer, entonces me va a entender. Y creo que lo más importante es acercarte con ellos, pero no decirle, ay, vamos a leer un texto sobre esto. Es como de, vamos a leer un texto, ¿no? Y a veces la manera en cómo lo narras, si lo haces interesante, divertido, para el niño lo va a asumir de la manera más sencilla. Obviamente siempre están las barreras, ¿no? Y un gran ejemplo es ahorita con los libros de la SEP, en los que ya uno busca hablar ser abierto sobre los cuerpos de las personas para que un niño, cuando pasa una situación horrible, que ojalá a ningún niño le pase, puede decir, me tocaron en mi vagina. Y hay personas que les da miedo decir, se escandalizan, y es importante ponerle palabras a las cosas y abordarlo sin miedo, porque el niño lo primero que va a ver es tu reacción, no la palabra. O sea, puede que no le entienda, pero lo primero que va a entender, va a pensar, mi papá tiene miedo, o sea, yo me pongo nervioso porque mi papá está nervioso. Y hay niños que no entienden situaciones, pero tienen un amor tan grande a sus padres que se preocupan por ellos. Entonces es como de no minimices lo que estás haciendo, dale la seriedad que es, pero tampoco le hagas enorme. ¿Verdad? Y el segundo problema que a veces nos presentamos es que siempre va a haber el papá que diga no, y a veces hay personas que son muy aferradas a su no. Y tiene que ver con que el papá lo está viendo desde sí mismo, uno tiene que entender que el papá tiene un trasfondo de por qué tiene esas ideas, ¿no? Puede ser que está inconscientemente proyectando sus broncas emocionales, sociales, etcétera, en el pobre niño. Y pues a veces no puedes, uno como promotor tiene que respetar el límite de hasta aquí el papá o la institución educativa me está poniendo un límite, yo tengo que respetar ese límite, porque si no a veces a nosotros nos cierran la puerta y tú nunca vuelves a ver a ese niño, y si a ese niño le detectaste una situación de riesgo es como de, te quedas con el corazoncito así como de, porque ya nos pasó y nosotros es como de, y no puedes hacer nada, ¿no? Pero más bien eso, siempre abórdalo sin miedo, con completamente naturalidad, y a veces depende de la situación también el libro. Por ejemplo, a mí me gusta mucho este libro que se llama I Love My Body Because. Es de dos escritoras canadienses y la ilustradora es una chava mexicana, de hecho. Y habla de manera tan bonita de cómo son los cuerpos diversos. Y las ilustraciones que hace la chica, que se llama Erika Medina, presenta niños con diferentes cuerpos, en sillas de ruedas, que no tienen un bracito, pero nunca te dice el texto tal cual. El niño no tiene un brazo. O sea, lo habla de manera tan sencilla, simplemente te dice, hay cuerpos que son rápidos, hay cuerpos que son lentos, se acabó. Fin. Y a veces el hecho de que el niño, por ejemplo, aquí atrás hay un niño que tiene un gorrito judío. O sea, el hecho de que el niño ve la imagen y es como de, ok. O sea, piensen ustedes en cuando éramos niños y veíamos Los Padrinos Mágicos y decíamos, pasaban diferentes. O sea, seamos honestos, hay muchas caricaturas que consumíamos nosotros de niños y los adultos que convivían con nosotros se escandalizaban, y ahora con nosotros como adultos decimos, pues es normal, ¿no? Bueno, regresando un poquito por dónde empezar a leer, yo puedo hablar desde el punto de vista desde la promotoría, la difusión, y también fui docente. Lo dejé totalmente. Ser maestra de primaria fue la peor cosa que me va a pasar en la vida, porque no soporto a los padres, ¿saben? Ella, Fanny, es el policía bueno, yo soy el policía malo. La calidad de educación en México en la temporada en la que yo estuve estudiando, pues no era mala en el 2008, pero no era la mejor. Y el acercamiento a los sitios de lectura, que eran los que estaban activos en ese momento, era muy pobre, porque los maestros tienen que hacer 200 malabares para poder todavía meter a sus alumnos en programas artísticos, de lectura, de música, de difusión, de danza. O sea, esos señores viven locos, no sé cómo podemos subsistir sin ellos, ¿saben? Y la segunda cosa es, la lectura es el santo grial.
¿Cómo voy a difundir la lectura en los niños? Es la pregunta del 2024. Si existe la televisión, si existe YouTube, si existen las plataformas, si existen todos los juegos que pueden comprar, ¿cómo captar la atención de un niño? Restituyendo a la familia nuclear. Eso es lo que yo les puedo decir desde mi punto de vista. Claro, la familia nuclear se puede transformar. A lo largo del tiempo, las familias nucleares han mutado y han cambiado. Históricamente, en los tribales, las mujeres eran las que tomaban este espacio de cuidado y de aprendizaje. Conforme fue evolucionando la sociedad, encontramos, a causa de la religión, que la familia nuclear fue constituida por mamá, papá e hijos. Pero la realidad que nosotros vemos es que existen familias muy diversas. Entonces, saber que desde la diversidad de la familia podemos incluirnos nosotros como lectores activos va a ser lo mejor que vamos a poder hacer para que no solamente el niño lea, sino que todo el entorno de esta manera se cultive por medio de la lectura. No quiero hablar de una cultivación educacional, es una cultivación integral social y humana. Estamos demasiado alejados nosotros en nuestras interacciones sociales a causa de las redes sociales. Entonces se va fragmentando la familia. Por lo tanto, no tenemos este espacio seguro donde podamos leer en conjunto para poder tener esta situación de goce. Si en este momento yo me paro, agarro cualquier libro y me pongo a leer, de alguna u otra manera todos los que están poniendo no atención van a escuchar, porque hay una especie de vinculación que estoy formando. Si lo hago con intencionalidad y que incluso hicimos un pacto de estar aquí para poder escuchar esta lectura, eso nos va a unir y entonces se va a crear un núcleo de lectura. Por eso son tan importantes los espacios como Ortográfica, por ejemplo, porque ellos incluso tienen charlas y chelas, tienen otros espacios donde se lee poesía, y eso, o sea, las actividades como la lectura, el arte y el aprendizaje son humanas. No podemos desvincularlas de los vínculos, aunque sean redundantes, sociales. Queremos enseñarle a un niño a leer o que esté activo leyendo, no es ver a los padres, como te dicen. Cualquiera puede ver a sus padres leyendo, pero si traen el Kama Sutra, no va a significar nada. Si los padres se unen, no como una estampa gringa que nos han vendido de papá, mamá, cama, buenas noches, luna y bebé, nunca vamos a salir de este encuadramiento, pues, políticamente neoliberal. Simplemente con que a la abuelita le esté contando la tradición oral a los niños y empezar por ahí, y la mamá que se queda, o hay 2 mamás en casa, o hay 3 papás en casa, o hay 2 tíos, una mamá, 2 abuelos, y ellos se turnan los espacios de lectura y todos participamos activamente con la búsqueda de la integración familiar, podemos crear núcleos de lectura y ya vamos a preparar a esta persona en su formación para que siga buscando más ambientes de lectura y luego llegue a lugares, centros culturales, y después le guste ir a la biblioteca, y después le guste la escuela, y después decida ser un profesionista. El detalle para mí, que fui docente y que estudié letras, es la fragmentación de la estructura familiar. Eso es lo que nos está impidiendo. ¿Cuántas veces con personas que realmente nos importan hemos dejado el celular de lado? Cuando realmente nos importe el espacio en el que nos encontramos y que no tengamos algo mejor que hacer, más significativa va a ser la unión en la lectura, no solo entre niños, sino entre todos los individuos que estén en ese núcleo. ¿Alguien más tiene alguna otra duda, comentario, crítica o experiencia que gustan compartirnos? Bueno, en este caso les queremos agradecer mucho por haber compartido sus dudas y por haber acompañarnos el día de hoy a hablar tema que sabemos que puede ser un poco complicado para hablar, y sobre todo
la atención que nos comparten. Si tienen, como menciona Pati, quieren checar alguno de estos libros o tienen algún interés para algún tipo de tema o alguna editorial que hable sobre temas de inclusión, nos pueden preguntar o inclusive nos pueden mandar un mensaje a las redes sociales de la revista Bicicleta de Papel y hablarles que le echen una checadita a nuestros números de la revista, porque nosotros también buscamos que dentro del contenido de la bici, como escriben tanto autores adultos y niños, también hay otra representación de la inclusión por ese medio. Queremos agradecerles mucho una vez más, y agradecerle a Pati, a Juan Carlos, que por ahí anda, por su super organización Indiferente, a Nat, también por la organización aquí en Ortográfica, y queremos que sigan al pendiente de las demás actividades que forman parte del encuentro para que ustedes tengan la oportunidad de conocer otras actividades que tienen que ver en torno a la editorial, autores, y aprovechen porque hay autores y libros de otros estados y de otros países, ¿va? Sobre todo si les interesa mucho escribir o se dedican a este campo, pues que conozcan otras ideas que se están surgiendo a nivel por lo menos de Latinoamérica. Muchas gracias, chicos, y esperamos hayan disfrutado de esta mesa. Muchas gracias a la bicicleta de papel. Estaremos muy pendientes de lo que hacen. Y a las 9 empezamos con la lectura de poesía con Natalia Mariposa y más invitados. Muchas gracias. Que ya anda cansado. Ay, déjame quitarme para nuestro... Sí. Sí, me imagino. Se puede iniciar con que es a las menos 6 como 6:20. Voy a ver si está bien tarde. Porque aquí van a acabar a las 7, pero acaban a las 7:40.